Hola, ¿qué tal? Voy a leerles unas breves líneas de un texto escrito el año pasado con motivo del 50 aniversario de la muerte de José Vasconcelos. Dice así, es muy breve. En política alentó Vasconcelos la participación de los ciudadanos independientes en la oposición. Sin duda fue un inspirador indirecto del antiguo Partido de Acción Nacional, aquel que luchaba por la democracia, por el respeto a la dignidad humana y por principios de justicia social. No hay que olvidar que Vasconcelos fue maderista y que Gómez Morín, fundador del PAN en 1939, había sido colaborador de Vasconcelos y partícipe en su campaña opositora 10 años antes. Quienes asisten hoy a los grandes estadios deportivos deben saber que el primer estadio para practicar el atletismo y otros deportes fue construido hace apenas un par de generaciones, cuando Vasconcelos era secretario de Educación Pública, en lo que es ahora el conjunto habitacional Benito Juárez, a un lado de la actual avenida Cuauhtémoc, en ese entonces Calzada de la Piedad. Mucho logró sin duda cambiar en México este intelectual de primera línea. Impulsó el muralismo, la música mexicana, la literatura, la generalización de la enseñanza a todas las clases sociales, el deporte y el reconocimiento de México en el mundo. Capitaneó a un grupo de jóvenes profesionistas y estudiantes que dieron en su momento un alto y valioso contenido a la Revolución Mexicana. Sin embargo, el impulso ha sido frenado y traicionado frecuentemente. Aún estamos en espera de que se cumplan todos los sueños de José Vasconcelos. Tenemos otra vez a los militares en las calles, la democracia padece los mismos atropellos y mistificaciones que en 1929, y los gobernantes, con todo y sus maestrías y doctorados, encarnan la misma violencia y el mismo militarismo autoritario, la misma codicia y la misma desvergüenza que Vasconcelos combatió. El autor de estas líneas es nuestro invitado de hoy, el maestro Bernardo Batis, ex procurador de Justicia del Distrito Federal, y el programa de hoy vamos a dedicarlo a conocer las evocaciones que a su juicio se ha requerido consignar para saber quién es él, para saber quién es Bernardo Batis. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Plaza de Armas. Estas son las evocaciones requeridas de Bernardo Batis. Hola, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Ismael. El maestro recordarán que estuvo ya con nosotros el año pasado, junto con don Jesús González Esmal, en el programa que dedicamos a los 70 años de fundación del Partido Acción Nacional. El maestro Batis militó en ese partido de 1965 a 1992. Sí. Y bueno, hoy vamos a dedicar el programa a conocer su trayectoria, las claves de su vida, las claves que lo llevaron al PAN y las claves que lo hicieron salir de ese partido. Como ya digo, él fue procurador de justicia del gobierno del Distrito Federal en la administración de Andrés Manuel López Obrador de 2000 a 2006. Sí. Después formó parte de la campaña y del movimiento que después se organiza a partir de la ruptura con el gobierno y que lleva a la organización del gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador y en cuyo gabinete don Bernardo funge como secretario de Justicia y Seguridad. Y también don Bernardo fue candidato por el PRD, Convergencia y PT, ¿verdad? Sí, y Grupos Ciudadanos. Y Grupos Ciudadanos, sí. Fue candidato en 2009 para jefe delegacional en Benito Juárez, no se ganó. No. Pero bueno. Y bueno, don Bernardo nace en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1936. Muchas gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto y gracias por la oportunidad de compartir algunas remembranzas y algunas ideas, ¿no? Muy bien. Cuéntanos primero, maestro, su formación académica, intelectual, ideológica, ¿qué lo lleva a la militancia del PAN? ¿Qué autores son sus influencias fundamentales? Sé que es lector de Chesterton, por ejemplo. Soy lector de Chesterton y ahora que leíste algo de Vasconcelos, pues también he sido admirador y lector de Vasconcelos, que tiene algunas cosas estupendas. Es que es imposible no serlo, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Tengo amigos en Nuevo León que son de izquierda y que son lectores y
en muchas cosas inspirados por José Vasconcelos. Y yo, bueno, yo te podría decir, yo soy hijo de las escuelas públicas, estuve siempre desde la primaria, la secundaria, la preparatoria en la UNAM, y siempre estudié en escuelas públicas, y le debo, por tanto, al Estado mexicano a la educación gratuita, el poder haber sido profesionista y tratar de servir a México de alguna manera en respuesta a esa educación a la que yo tuve acceso y que no hubiera podido tenerlo de ser una escuela privada cara como están ahora, ¿no? Claro. Así es que mi formación fue estupenda. ¿Su familia es de la ciudad? Sí, mi madre es tlaxcalteca, de Calpulalpan, en Tlaxcala, y mi padre es de la Ciudad de México. Aquí se conocieron y fuimos 6 hermanos, entonces aunque mi padre era un empleado con un salario medio, éramos muchos. Entonces tuvimos la mayoría que estudiar en escuela pública. ¿En dónde En la primaria, en una escuela de la colonia Álamos que se llamaba, ya no existe, se llamaba Escuela Estado de Chiapas, pero está aquí en la Ciudad de México. La secundaria 1, en Regina 111, ahí tuve maestros estupendos, por ejemplo, como don Leopoldo Ancona, de biología, que era un médico comunista, del Partido Comunista, y un hombre muy destacado y muy sabio. Alba de la Canal, el pintor, el muralista, a Carlos Madrazo, el legendario, ahí daba clases de Historia de México. La primera vez que yo hablé en público fue por instancias de él, que nos hacía cada lunes que alguno de los muchachos de tercero habláramos en la escuela. Luego en la preparatoria estuve en San Ildefonso, en la preparatoria 1 también, y de ahí pasé ya a Ciudad Universitaria a estudiar Derecho. Fue una experiencia muy importante. En la preparatoria, maestros de muy buen nivel, y la mayoría de ellos, que volvemos al tema de Vasconcelos, la mayoría de ellos antiguos colaboradores de Vasconcelos en su campaña de 29. Como por Así ejemplo, es que, por ejemplo, Salvador Azuela. Salvador Azuela es en el que pensé de inmediato. Vicente Magdaleno. ¿Mauricio Magdaleno? No, hermano de Mauricio. Correcto. Vicente Magdaleno, que ya murió, era un poeta excelente y vasconcelista, que como otros se refugiaron en el mundo académico después de la derrota de Vasconcelos y de su exilio. Se quedaron ellos en el mundo de la formación de los adolescentes, de los jóvenes, y algunos otros muy buenos maestros. Y luego ya entra a la facultad. ¿Quiénes son sus compañeros que hoy todavía... Bueno, desde... Porque usted es de la generación de Porfirio Robledo. No, soy un poco posterior. Ajá. No, con la misma vitalidad de Porfirio, quiero presumir, pero soy un poco posterior. Él me aventaja un par de años, pero en talento mucho. Ajá. Y soy de la generación fundadora de CEU. Ahí estuvieron Manuel Bartlett fue compañero mío, Pedro Vázquez Colmenares, un orador estupendo, Manuel Osante López, un poeta que se ha refugiado y es excelente formador de jóvenes, Raimundo Ramos, que está ha sido director de preparatorias, una generación muy valiosa que promueve muchos valores. Pero ahí también tuve ocasión de ver cómo actuaba el PRI, el sistema, a través de cooptar a los muchachos. El que destacaba un poco en oratoria o era presidente de la sociedad de alumnos. Lo atraían en forma, pues cuando menos lindante con la corrupción, ¿no? Le daban una bequita o una becota, empleos, los apapachaban, los llevaban a las giras presidenciales, y a mí desde entonces me dio desconfianza esa forma de actuar, aunque todos esos amigos pues éramos compañeros. Ahí Mariano Azuela, el que fue ministro de la Corte hasta hace pocos meses, también fue compañero mío ahí. Velasco Piña, el escritor que ha escrito sobre la mujer dormida, y Regina, libros estupendos de esoterismo, pero muy inteligentes y muy patrióticos. Así que fue una generación de muchas inquietudes, ¿no?
Tanto Muñoz Ledo como Manuel Bartlett me mencionaron de inmediato al profesor Mario de la Cueva como su principal influencia. Formador. Mario de la Cueva a mí me dio Derecho Constitucional, él daba laboral, tiene una obra estupenda en Derecho del Trabajo, pero la materia que yo tomé con él fue Derecho Constitucional. Muy buen maestro. Otros destacados maestros de entonces, Óscar Morinó, de Introducción al Derecho, Rafael Preciado Hernández, panista ilustre, que fue por muchos años director del Seminario de Filosofía del Derecho, fue mi director de tesis. Yo escribí sobre la libertad y el derecho. Y fue una influencia importante Rafael Preciado Hernández en mi formación intelectual y en mi vocación política. García Maínez. García Maínez era el texto que usábamos, lo conocí, escuché algunas clases de él, pero no fue directamente mi maestro, pero por supuesto una eminencia, ¿no? Después, ¿qué pasa de la carrera, maestro? Ya, unos se iban, por ejemplo, precisamente ahora que los mencionamos y que han estado aquí, Porfirio Muñoz Ledo y Bartlett, los dos en su momento se fueron a Francia, y me contaba Bartlett que era algo así, a Estados Unidos nunca, pero que luego se iban a Francia, y entonces me cuenta Bartlett que cuando fue al Banco de México a pedir beca, a solicitar la beca, la persona a la que le solicitó le dijo, no, a Francia no te vas porque ahí regresan comunistas. Ah, sí, eso le dijo. Él no regresó comunista, por supuesto. No, ni Porfirio, Porfirio con una inclinación social más marcada que la de Manuel, que ahora se ha revelado como un defensor del petróleo y de algunas cosas que no expresó en otro tiempo, pero que ahora, y me congratulo de eso, ahora está, digamos que de este lado, para decirlo de alguna manera. Ese es un fenómeno muy especial. Mariano Azuela, Bartlett, Muñoz Ledo, La Madrid, otros un poco anteriores a nosotros, no venían de las escuelas públicas, ellos venían de los colegios privados, del Patria, del México, del Cristóbal Colón, y en ese encuentro de los muchachos un poco más modestos económicamente, que veníamos de San Ildefonso, y que en la prepa veíamos que éramos la generación del futuro. Ahí en el encuentro con esos muchachos que venían de otras escuelas privadas, la verdad es que en la primera etapa de competencia ellos nos ganaron, ¿no? Tuvieron acceso a becas, a estudios en el exterior, y nosotros no, nos quedamos aquí batallando en este país, y destacaron ellos en la política priista, claro, todos ellos. Precisamente. Exactamente. Y después entonces usted comienza, bueno, también estudió posgrados después, aquí, ¿correcto? Yo estudié una maestría muy abierta, de investigaciones, no escolarizada, en la Universidad Iberoamericana, donde di clases por cerca de 30 años. Ahí di 2 materias, Derecho, Sociedad y Estado, que es una introducción a las ciencias sociales a los muchachos que llegan a primero. Muy interesante, que con mucha libertad podíamos armar nuestro programa. Y luego, más tarde, ya al final de mi carrera académica, al final de esa primera etapa, a lo mejor regreso, di una materia que yo estructuré, porque no se había dado antes, que es Derecho Parlamentario. Y mi tesis de maestría se llama Teoría del Derecho Parlamentario, porque en México el Parlamento, el Congreso, no tenía ninguna significación política, era un presidencialismo total, y el Congreso, sus reglas eran las mismas de hacía más de 100 años, los antiguos reglamentos de la Constitución de Cádiz seguían con algunas pequeñas modificaciones, siendo los que regulaban la vida del Parlamento mexicano. Y yo propuse una propuesta de una teoría del derecho parlamentario cuando empezó a tomar vida el Parlamento. Si recordamos, en 1997 es la primera vez que el PRI no tiene mayoría en el Congreso. Ahí me tocó estar en esa legislatura. Es cuando estoy terminando mi maestría y saco mi libro, que presentan
Pues entre otros Arturo Núñez y otros compañeros de Porfirio Muñoz Ledo, que estábamos en esa legislatura. En esa legislatura, ¿no? coincidieron. Sí. ¿En qué tradiciones teóricas se basó para el libro, o en qué experiencias? Bueno, en autores básicamente españoles, italianos, de derecho parlamentario, y en México hay dos precedentes muy importantes, priistas ambos. Berlín Valenzuela, Francisco Berlín Valenzuela, que había escrito un libro de derecho parlamentario, que había quedado por ahí olvidado, pero él fue un precursor. ¿De qué año es? Yo creo que a finales de los 80, por ahí así, o principios de los 90, y un abogado muy competente que fue diputado priista, Miguel Ángel Camposeco, que escribió varias monografías sobre el quórum, el voto, la discusión, muy prácticas, claro, para cursos al personal de la Cámara de Diputados y a los diputados recién llegados, electos. Entonces esos precedentes mexicanos son muy importantes. Y yo ahí propongo entre el derecho como principio del derecho parlamentario, un valor que ha quedado olvidado, el de la libertad del voto, que ahora se pone en tela de juicio con los compromisos que firman los dirigentes de los partidos o los dirigentes de su propia bancada. Dejan desarmados a los legisladores porque ellos acuerdan cómo votar, y hay del que se salga del carril, ¿no? Algunas ventajas económicas, algunas ventajas políticas, su futuro se ponen en entredicho. Eso rompe con el principio del derecho parlamentario. El principio fundamental del derecho parlamentario es que haya discusión abierta y libre, y que el voto sea libre también, que sea absolutamente libre. Si hay compromisos, se rompe inclusive el sentido de la discusión. ¿De qué sirve hablar en la tribuna si ya está todo acordado, ya está todo comprometido? Se vuelve como una asamblea de accionistas, ¿no? ¿Cuántas acciones tienes tú? Pues yo tantas, y tú, yo tantas. Los votos que tienen ya de antemano, claro, determinan el resultado. Sí. Claro. Eso fue interesante en ese momento. No he podido revisarlo, me lo editó Oxford, la editorial Oxford, y me han pedido que haga una revisión, pero no he tenido tiempo, pero la voy a hacer para actualizarla. Antes ya de pasar a la vida ya más de militancia, le quería preguntar, maestro, sus principales lecturas ya al margen de cuestiones de derecho y de política, digamos, ya referencias intelectuales de otro orden, de literatura, por ahí leí algo de usted, creo que sobre Chesterton, pero creo también sobre Santo Tomás. Sí, yo escolásticos españoles. A Chesterton lo he leído mucho, lo leí mucho desde muy joven. Fue un autor que influyó mucho en mi manera de pensar. También a autores de doctrina social, de inspiración cristiana, a Emmanuel Mounier, un extraordinario, como usted sabe, miembro de la resistencia francesa en contra del nazismo, pero también promotor de una vida cultural muy importante, director del Spirit, de la revista política francesa, autor del manifiesto Al servicio del personalismo, que es una propuesta humanista de política, a Jacques Maritain y algunos otros de esa inspiración, ¿no? Leí mucho cuando ingresé al PAN, unos libros que se publicaron por Editorial Yus, la editorial panista de entonces, ahora medio olvidada, que eran los extractos de las semanas sociales francesas, temas sobre la libertad, sobre la política. ¿Semanas sociales francesas? Sí, hubo una serie allá en los años 40 de reuniones de intelectuales básicamente franceses, pero europeos en general, que proponían soluciones, ¿no? Es un esfuerzo, una corriente precursora del Concilio Vaticano II, de la apertura,
de la liberalización de muchas cosas que estaban muy restringidas en el mundo del cristianismo. Fueron mis lecturas, digamos que políticas y prepolíticas, por supuesto, a Manuel Gómez Morín, a Adolfo Krislip, que era un estupendo escritor, que fue presidente del PAN, y en otro ámbito, en otro campo, precisamente en la preparatoria, Vicente Magdaleno nos hizo leer mucho de la poesía y la novela del siglo XIX. Uh-huh. Entonces, los costumbristas mexicanos del siglo XIX, el extraordinario Manuel Paino, que es un personaje sobre el que he querido escribir y he empezado a escribir algo, que además de novelista estupendo, de Los bandidos de Río Frío, El Fistol del Diablo, alguna otra, fue hacendista, miembro de los gobiernos liberales de México, un hombre moderado, no era extremista, que hizo muchas cosas, hizo política y hizo literatura en México, muy amigo de Guillermo Prieto, por supuesto Guillermo Prieto lo he leído mucho, luego un poco más alejados de la política, Luis G. Inclán, de Astucia, las novelas costumbristas de México. Luego leí la novela de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Y pues todo eso formó parte de la estructura de mi pensamiento, ¿no? Por ahí caminé. Luis Cabrera. Luis Cabrera, más bien su obra sobre el municipio, su obra política, su importancia que tuvo en el surgimiento previo a la Constitución de 17 y luego la Constitución. Sí, es también un político mexicano que yo suelo citar, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a hacer un breve corte, estamos conversando con el maestro Bernardo Batis, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el maestro Bernardo Batis. Antes ya, una última pregunta por cuanto a lecturas y formación, antes ya de entrar a la cuestión política, la de la militancia y luego las rupturas y lo que vino después, es ¿en dónde, si es que hubo este contacto con el marxismo, con literatura socialista, con...? Sí, por supuesto, tuve otro maestro en la Facultad de Derecho, marxista, que fue don Wenceslao Roses, traductor del Capital, nada menos, sí, español. A mí me dio Derecho Romano, una materia que no tenía que ver mucho directamente con la política, pero fue un buen contacto, y yo pues, en su momento, entonces, no le voy a decir que estudié el Capital, pero sí lo hojeé y leí algunas partes, y en mi materia de Derecho, Sociedad y Estado, uno de los temas que tocaba yo siempre fue el marxismo, y entonces leí cosas alrededor del marxismo, más bien críticas que a favor, pero entendí pues el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, algo me atrajo de entonces el conocimiento y la crítica al capitalismo, que es muy importante. La plusvalía, sí me acerqué, ¿no? a ese pensamiento. Después ya, maestro, entra usted al PAN en el 65, y bueno, ya pues hablemos un poco de toda esta historia de su militancia en el PAN, la salida. Sí. ¿Cómo se podría plantear? Mire, yo me acerqué al PAN antes de ingresar formalmente, porque trabajé en un despacho como pasante. El complemento de la carrera de abogado requiere siempre la práctica de un abogado que fue diputado, de los primeros diputados del PAN, Manuel Sierra Macedo. Entonces ahí me capturaron, porque le ayudé en la campaña como trabajador de su despacho, y conservaron por ahí mi nombre, y al correr de los años, ya en 60 y tantos, un poco antes de 65, me encontré amigos que
que me buscaron en esas listas antiguas, me invitaron y me pareció interesante, atractivo, un partido de ciudadanos, entonces un poco venido a menos en cuanto a lo económico, y me incorporé por deseo de hacer política y me convencieron dos cosas. Primero, su vocación democrática, el PAN quería hacer democracia, y segundo, que uno de los principios del partido que me parecieron muy convincentes fue que no necesariamente habría que buscar el poder, que entonces era utópico, parecía imposible, sino decía, vamos a formar ciudadanos. Y era una parte de la política panista de entonces. No, en ese tiempo decían las tres formas de hacerse tonto, con una palabra un poco más gruesa, decía es jugar a la lotería, sembrar de temporal y ser candidato del PAN. Era casi imposible. Sin embargo, muchos mexicanos de muchas generaciones, ahora olvidados por los neopanistas, pues dieron un testimonio muy importante, porque el PAN creció sin recursos económicos, con ciudadanos, con labor de voluntarios, porque no se recibía subsidio ni dinero de nada, con las rifas, y hicieron una labor muy importante que ahora aprovecharon los neopanistas. Pero todo eso me convenció del PAN, su doctrina social también. La herencia de Gómez Morín, obviamente. Sí, y quizá de dos personas, de Adolfo Crislev, que hizo la revisión de los principios de doctrina y introdujo con más acento y más precisión algunas cuestiones de economía, que en los principios iniciales se marcaba mucho hacia el liberalismo y que Crislev matizó con principios de sociales, de justicia social. Era ya también el tiempo del Vaticano II, de las encíclicas sociales, y todo eso influyó en el partido al que yo llegué, con una doctrina social muy clara. Efraín González Morfín, el hijo de uno de los fundadores, también el solidarismo, cuando él fue candidato a la presidencia contra Echeverría, promovió lo que él bautizó, quizá tomándolo de alguien, o él mismo lo ideó, el solidarismo como una doctrina humanista, pero con el enfoque hacia la justicia distributiva, ¿no? Después, bueno, usted fue diputado, si aquí el documento que tengo, 1, 2, 4 ocasiones, ¿verdad? Legislatura 48, sí. 52, 54 y 57. Sí, cuando mi lema era la voz de la juventud del Congreso, así es que ya ha llovido algo, ¿no? En 70 fui diputado. ¿El 70 fue la primera vez? Sí, fui la primera vez en 1970. Fui diputado de partido, entonces, porque mi porcentaje de votos fue el más alto de aquel entonces frente a los candidatos del PRI, que era la manera de escoger a los candidatos de partido. Fuimos 20 diputados en la 48 legislatura. Propusimos cosas importantes en esa línea, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, en la dirección de la empresa y en la propiedad de la empresa a través de lo que se llamaba entonces el accionariado social. Sí. Era que parte de las utilidades de los trabajadores se les dieran en acciones de las mismas empresas. Se propuso también una ley que proponía que las empresas descentralizadas como ferrocarriles y otras que se estaban privatizando en ese tiempo o que se liquidaban, que se dieran a las cooperativas de los trabajadores. Un proyecto que se quedó por ahí, pero que indicaba cuál era una de las preocupaciones del panismo de entonces. Después, bueno, ¿usted mantiene también su actividad profesional como abogado? Sí, siempre, sí, ¿verdad? siempre, porque que ese es el modelo de muchos panistas, ¿no? De ciudadanos que aportábamos nuestro tiempo libre. Claro, cuando éramos legisladores, pues sí cobrábamos la dieta, que no eran
mucho menores que ahora, proporcionalmente hablando, y en el PAN dábamos el 33%, la tercera parte. Había partidos como el PPS, el Partido Popular Socialista, que todo lo entregaban al partido y el partido les daba un sueldo. Nosotros entregábamos el 33%, que era importante. Y en las épocas en que no tenía yo el cargo de diputado, pues tenía yo que vivir de mi profesión, de mi oficio de abogado, al que he vuelto ahora, ¿no? De eso vivo. El gobierno legítimo es una forma muy inteligente que se le ocurre a Andrés Manuel de hacer oposición, pero no tiene recursos. Tenemos que aportar nuestro tiempo nosotros, gratuitamente, ¿no? Claro. Después, ¿cómo se da sus otras participaciones en parlamentarias, maestro? Legislatura 52, 54, 58. En la legislatura 54... Todas fueron con el PAN, ¿verdad? ¿O la última ya no? La última fue con el PRD, con el PRD. La 57. Correcto. En 52, sí, que habíamos ya superado los conflictos internos del partido, de la candidatura de Madero a la presidencia, cuando nos quedamos sin candidato, ya habíamos superado eso, y yo soy el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la 52 legislatura. ¿Qué fue en los años de...? Pues en el inicio de los 80. De los 80, ¿no? Sí, correcto. con Miguel de la Madrid. Y ahí soy yo el coordinador. Hicimos algún esfuerzo. Nos tocó, porque ya fue al final de la legislatura, la expropiación de la banca, y el discurso mío unos días después de la expropiación, en la glosa del informe presidencial, pues señalando que esa expropiación fue, independientemente del fondo, fue una barbaridad, ¿no? Sin consultar a economistas para saber los efectos, que fueron desastrosos en ese momento, y sin consultar un equipo jurídico que estructurara muy bien lo que se estaba haciendo. Y la muestra fue que 10 años después tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? Y vaya que lo hicieron. Sí, y deshicieron. La banca privada era una banca como la de otras partes del mundo, que en México tenía la confianza de la gente tenía confianza en los bancos, y había cierta solidez, se pagaban las cuentas de ahorros menos productivas, pagaban 4 o 5% de intereses. Ahora no llegan a eso las cuentas en pagar eso, en otras inversiones, instrumentos más caros, ya ni siquiera pagan eso. Y llegaron finalmente a adueñarse de la banca las empresas extranjeras, bancos extranjeros, y todo eso fue la secuela, la cadena que se desató a partir de eso. Me tocó estar ahí. El único partido que había propuesto la expropiación de la banca era el Partido Popular Socialista, que sacó menos del 2% de los votos. Entonces fue una imposición, no se había discutido en la campaña. Miguel Lamadrid yo creo que fue el primer sorprendido de lo que hizo López Portillo, ¿no? Fue una arbitrariedad presidencial, que era el estilo, era el presidente autoritario, no tenía una verdadera fuerza equilibradora en el Parlamento. Sí lo podíamos criticar, como lo hicimos, y señalar y mostrarle las barbaridades, pero hasta ahí nos podíamos quedar. Y ya en los 80 fue cuando el PAN empezó un poquito antes, pero fue en los 80, corríjame usted, cuando se da ese desplazamiento de grupos y cuando el neopanismo... Yo creo que sí, aparece, ¿no? Al final de los 80, en 82, que es cuando es la expropiación de la banca. Fue el que detona, ¿no? Fue el que cataliza, digamos. El que hace que los empresarios que habían sido interlocutores del gobierno y cómplices del gobierno en muchas cosas, los empresarios que se enteraban de los proyectos de ley antes que los legisladores y que los discutían con la Secretaría de Hacienda o con la Secretaría de Industria y Comercio o de Economía, las que estaban, primero lo discutían con los empresarios y el gobierno estaban muy ligados, hacían negocios con el gobierno. Por supuesto, el PAN no era, como lo es ahora, una voz de los empresarios, era una voz de ciudadanos, de clase media, de profesionistas, y la batalla que se da
en 82 es precisamente para señalar los errores del rompimiento que tienen los empresarios con el gobierno, porque fue muy arbitraria, ¿no? El atropello. Ya con López Portillo se había llegado a una situación en la que el Estado tenía arriba del 80% de la inversión en el país, ¿no? Cuando se consolida con los bancos. Entonces ya era un exceso, un extremo. El Estado tenía demasiada fuerza económica y había muy poca democracia, entonces el poder se concentraba. Esa fue una época interesante, ¿no? De mucha discusión. Y después ya, bueno, digamos, ese proceso culmina es con la cuando candidatura los de empresarios, roto ya su compadrazgo con el Estado, con el gobierno más que con el Estado, empiezan a urdir qué hacer y piensan en varias soluciones, y una de ellas, que es la que al final les da resultado, es entrar al PAN, adueñarse de un partido que no está de ninguna manera disminuido o derrotado, sino que va creciendo, y lo apoyan, meten a sus empleados de tiempo completo frente a voluntarios que teníamos que aportar nuestro vehículo, nuestro dinero, nuestro tiempo. Entran algunas personas pagadas por Coparmex y por empresarios en lo particular, y se adueñan. Con todos los recursos a su disposición, sí, o con más recursos por lo menos. Y en unos años controlan, cooptan, y es en 92 nos vamos, pero la crisis dura 3 o 4 años antes, ¿no? Y ahí el grupo que organizan ustedes es el de Foro Democrático y Doctrinario, ¿correcto? Foro Democrático y Doctrinario, que pretendía pues recibir a los que llegaban individualmente, incorporarlos al proyecto, pero queríamos evitar que se adueñaran y que cambiaran la doctrina del Partido Acción Nacional, que se había consolidado con Crislev en su jefatura, con la candidatura de Efraín y el solidarismo. Que esto había sido en los 60 o 70, ¿no? En los 70. Ajá. La jefatura de Crislev culmina en 68, fue un poco antes de los 70. La campaña de Efraín es contra Echeverría en 70. En 70. Al grupo de Madero con Chello, en el que yo milité entonces, se nos atribuía que éramos enemigos del solidarismo, y no era así. Sí teníamos una rivalidad política con Efraín, porque con Chello, que hizo una jefatura muy dinámica, lo quería muchísimo la base del partido. Quisimos que se reeligiera y el Consejo lo impidió, votó por Efraín, y entonces quedó una rivalidad, pero no ideológica. A mí lo que más me convenció del partido muy recién llegado, pues fue el solidarismo. Y nunca lo entendieron así, ni quisieron dialogar entonces, ¿no? Simplemente nos cerraron las puertas como si fuéramos contrarios. A pesar de eso, recuperamos el partido con Madero y hicimos una campaña que tuvo más votos que la de Cloutier, 6 años antes. ¿La candidatura presidencial de Madero? La candidatura presidencial de Madero tuvo más votos que la de Cloutier, y yo creo que la 20ª parte de dinero gastado, ¿no? Ajá. Y luego ya en 88, cuando fue, digamos, la culminación de la crisis, ¿no? En 88 fue un momento muy crítico. En 92 es cuando nos vamos del PAN. Vamos a quedarnos con este punto, maestro. Vamos a hacer un corte. Estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas y estamos conversando con el maestro Bernardo Batis.
Bueno, nos quedamos ya, crisis del 88, salida de ustedes en el 92, y luego todo lo demás. Pues sí, ya las rupturas ya fundamentales, ¿no? Sí, ya no era tolerable, estaban abiertamente negociando con Salinas los directivos del Partido de Acción Nacional. Lo que ahora les escandaliza tanto, pues ahí lo iniciaron, la directiva encabezada por Luis Álvarez, pero con una gran participación de Carlos Castillo, que ya murió, de Diego Fernández Ceballos. Se hicieron negociaciones con Salinas para reconocerle su triunfo electoral que estaba puesto en tela de juicio, y para ayudarlo, apoyarlo en muchas de las cosas que hizo. Entonces nosotros no pudimos tolerar eso. Yo fui a la primera reunión que se hizo con Salinas unos días después de su elección, de su reconocimiento en el Congreso, contra el voto de los panistas. Uh-huh. Fui a esa primera reunión y me pareció intolerable, y ya no me volvieron a invitar porque expresé mi punto de vista contrario. Nos hicieron entrar al Palacio Nacional por una puertita que da a Corregidora, y a la salida nos abrieron hacia el corredor donde estaba la prensa esperándonos, sin avisarme, cuando menos a mí y a otros de los que fuimos no nos avisaron. Se iba a hacer pero quizá algunos ya sabían. Entonces era ya el acuerdo para celebrar mensualmente una reunión con Salinas. Eso fue uno de los puntos que no nos gustó. El otro fue que los empresarios ya manejaban al partido en muchos aspectos, de un partido de ciudadanos voluntarios que no percibíamos ningún emolumento por ser militantes del partido. Se había convertido ya en una burocracia que, por supuesto, pues al recibir ya sueldos y salarios importantes unos, y al aspirar a tenerlos mayores, pues se disciplinaba el partido. Nos opusimos a eso, presentamos una carta en 92 públicamente señalando cuáles eran las razones, ¿no? La entrega a la iniciativa privada, la relación cercana con Carlos Salinas, y luego ya estaba en ese tiempo preparándose. Nosotros ya estábamos fuera cuando apareció, pero ya se estaba preparando el Tratado de Libre Comercio, se empezaba a discutir. Nuestra propuesta fue que era el momento en que el PAN podía haber sido el que llevara la voz cantante de oponernos al Tratado de Libre Comercio. Todo eso ya estaba muy infiltrado en el PAN, dentro del PAN. Se había recibido dinero, eso Ortiz Gallegos, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos lo ha documentado y lo ha escrito. Se había ya recibido dinero de organismos dependientes del Partido Republicano Norteamericano. Entonces el PAN ya no era el partido independiente de derecha de alguna manera en cuanto a una tendencia social cristiana, pero con un sentido de justicia y de búsqueda de la justicia social. Se había perdido eso, se volvió un instrumento de los empresarios. Nosotros, siguiendo al maestro Preciado Hernández precisamente, nos negábamos a decir que éramos de derecha. Decíamos, somos Acción Nacional, pónganos donde ustedes quieran, pero esto es lo que pedimos. Entonces, uh-huh. Se aceptó ya abierta y públicamente en documentos, en discursos, que sí era un partido de derecha, y todo eso nos decepcionó. Nos fuimos como Foro Democrático, hicimos un esfuerzo para crear un partido independiente, no teníamos recursos para ello. Tuvimos el obstáculo de la Secretaría de Gobernación, donde estaba Gutiérrez Barrios para la creación del partido. Para la creación del partido. Logramos ganar un amparo muy importante, porque nos reconocieron que sí habíamos llenado los requisitos. Sin embargo, en la revisión del amparo que pidió el IFE, el actual ministro de la Corte, que se apellida Franco, estaba entonces en el IFE y interpuso el recurso, y la Corte, con un proyecto que nos daba la razón, a la hora de votar echó abajo ese proyecto
y nos quitó la posibilidad de ser un partido. A pesar de eso, como grupo, participamos en la campaña de Cárdenas de 97, participamos ahí, firmamos un convenio de 15 puntos de coincidencia, y en lo demás libertad. Llegaron algunos diputados. Fue una etapa, pues por una parte de decepción de que el partido donde hemos militado muchos años cambiaba de rumbo, vamos a decir, y asumía lo que se le había señalado por muchos años de ser un partido de derecha y un partido de empresarios, ¿no? Lo aceptó. En eso se convirtió. En eso se convirtió finalmente, ¿no? En 97 fue cuando fue usted diputado. En 97 yo fui diputado ya externo por el PRD, pero como militante del Foro, ¿no? Correcto. Sí. Después ya en el 2000 se incorpora... Sí, en el 2000 me invita Andrés Manuel a colaborar. Estuve yo en su campaña aquí en la Ciudad de México, era yo diputado. Apoyé la campaña de Andrés Manuel en el Distrito Federal, que fue una campaña muy movida, muy activa, con la gente abajo en las calles, caminando mucho. Ahí acabé de conocerlo. Yo ya lo había tratado algunas veces, siendo el presidente del partido y antes en algún movimiento, y me invitó a colaborar, y me tocó la dura carga de ser procurador, ¿no? Que por una parte fue una experiencia difícil que requirió de todo mi trabajo, de todo mi tiempo, no digo sacrificio, pero sí esfuerzo total. Y por otra, muy satisfactoria porque siempre tuve el apoyo del jefe de gobierno, que me apoyó, me dio libertad, nunca me dijo resuelve en tal sentido, en tal otro. Y también pude, ahí en parte por algunos conocidos y amistades, pero en parte también por buena suerte, integrar un buen equipo y logramos salir adelante. Yo creo que el final exitoso de ese gobierno, que ya concluye Encinas, porque se va Andrés a la campaña, Alejandro Encinas concluye muy bien en un acto el 15 de septiembre, la gente celebra, ¿no? Y eso indica que fue un gobierno cercano al pueblo, de servicio, que hizo muchas cosas, buenas inversiones públicas como los puentes del oriente de la ciudad, como los segundos pisos del poniente, el rescate del centro histórico, que este gobierno de Marcelo Ebrard ha continuado con mucho éxito. Y se iniciaron muchas cosas y se lograron muchas terminar con mucho sentido de lo que yo había siempre soñado para un buen gobierno, con sentido social, de justicia, de redistribución de la riqueza. Por eso me sentí muy a gusto, no tuve que renunciar a nada, a ningún principio, claro. La democracia, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas, que se traduce en respeto a los derechos humanos. Uh-huh. Y después ya participa en la campaña, viene toda la crisis, organización del gobierno legítimo. Sí, bueno, pues el golpe, traicionero golpe a Andrés Manuel, tratando de evitar que sea candidato, todo el gobierno y todos los poderes fácticos, como él mismo lo ha señalado, se lanzan en su contra, tratan de evitar a toda costa que sea candidato, urden todo aquello del desafuero, sin sentido, por una calle que se abre para un hospital privado, por cierto, una calle que era necesaria, ¿no? Sin embargo, lo usan como pretexto para desaforarlo, porque lo logran. Sin embargo, le dan también oportunidad de decir, yo creo que el mejor discurso que se ha dicho en la tribuna de la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando defiende su caso y señala cuál es su línea política. Es verdad. Maestro, nos quedan más o menos 5 minutos. Voy a leerle le ruego que me conceda unos minutos para leerle una selección precisamente de textos sobre Vasconcelos. ¿Cómo no? Y hice lo mismo ya estuvo con nosotros don José Agustín Ortiz Pinchetti, hice lo mismo, le leí la
esta selección de textos, porque lo quiero hacer para quienes han estado cerca de Andrés Manuel y del movimiento. Cuando termine de leerlo, le pediré su opinión al respecto. La primera cosa que voy a leer es una parte del proconsulado, en donde trata de una entrevista que tiene con un periodista de Londres en el contexto de la campaña presidencial. Y entonces dice así: no le contarán siquiera los votos, decía el periodista, falsificarán la elección. Eso ya lo sabemos, repuso Vasconcelos. Pero en todo país en que no se cuentan los votos, funciona como válvula de escape el derecho a la rebelión, el hábito de las revoluciones. Las revoluciones son santas cuando tienen por objeto derrocar un mandato ilegítimo. Y le contesta el periodista: no llegará usted a hacer la revolución, porque el gobierno es fuerte militarmente y cuenta además con el apoyo decidido de Estados Unidos. Cuenta también con el apoyo inglés. Eso es lo que quería decirle con entera franqueza y porque simpatizo con su posición y no quiero verle echado a perder. Usted debería de resignarse de antemano a perder y preparar el futuro. Y responde Vasconcelos: si ahora no triunfamos, mañana menos. La imposición consentida sentará jurisprudencia, matará la esperanza misma de la nación. Entonces el inglés, con frase conmovida, que resultó ser profética, expuso: será el día más triste de su vida aquel en que delante de usted le fusilen a 30 o 40 de los suyos, víctimas inútiles de un movimiento sin posibilidades de triunfo. Semanas después, Arcelia me dijo que en efecto su amigo había escrito en el Times de Londres un artículo justiciero. Ande, Arcelia, bromeaba yo. Pareció usted una malinche moderna tomando partido con el extranjero. Tal vez no era así, pero me irritaba todo el que me hablaba de ceder. Horror de la sangre yo también lo tenía, pero me daba horror la sangre inocente que seguía y seguiría corriendo sin ser vengada. Al país le hace falta que corriera la sangre de verdugos. Un pacifismo incondicional no conduce a la libertad, sino a la abyección. Pero ¿qué será de México el día que ya no hubiera el aseo periódico de la acción armada? Caeríamos en la política de serrallo, o sea, el cuartelazo y la intriga, que deja caer en el mando en quien traiciona a su jefe. Entraremos así a regímenes de terror y de hipocresía, en que los mismos hombres sucesivamente cambiarían la careta, declarándose anticallistas los callistas de ayer, pero vigente el programa inepto, destructor. La pesadilla de la conversación con el inglés me persiguió muchos días. Una fila de 30 o 40 de mis nobles amigos y correligionarios de pie frente al paredón, pálidos de rostro pero todavía arrogante el ademán, muriendo todos ellos por un pueblo imbécil que no se quería dar cuenta de su sacrificio, que se apresuraría a aplaudir a los victimadores con pretextos de los desfiles de la fiesta nacional. Los pueblos pagan muy caro el no saberse dar a respetar. Esto es el proconsulado. Ay, caray, me quedan dos minutos. Bueno, no, pero es que son varias cosas, pero voy a adelantarme. Profético y contundente, ¿no? Pero bueno, ya me salto dos y cito la parte de Socorro Díaz, el libro que escribió doña Socorro Díaz, El desquite. Dice así: la tercera cuestión tiene que ver con el destino y la proyección de nuestro líder. Hay una imagen que me persiguió como una pesadilla. Tiene que ver con la entrevista que un periodista, hombre o mujer, no recuerdo, hizo a José Vasconcelos en el crepúsculo de su vida. La anécdota me fue narrada en la redacción del Día. Se apersonaba a ese personaje a la sazón director de la Biblioteca de México. Encontré un anciano poco ubicado en la realidad, como casi todos. No obtuvo declaraciones destacables, pero lo que le hizo abreviar el encuentro y salir con un ánimo sombrío fue escuchar el ruido monótono de las cuentas del rosario que a Vasconcelos repasaba con la mano derecha oculta dentro del cajón de su escritorio. Mi reflexión, la de Socorro Díaz, fue: Vasconcelos desafió por vocación democrática y voluntad de poder al autoritarismo de los generales revolucionarios que mandaban en los años 20. López Obrador está desafiando a la plutocracia mexicana que ve a la nación como un negocio llamado México Sociedad Anónima y que en defensa de sus intereses sí reprime y mata, pero de forma selectiva. Vasconcelos fue de las multitudes fervorosas a la soledad de asirse las cuentas de un rosario. De la fuerza esperanzada del Ulises criollo pasó a la tormenta, al desastre, al proconsulado. ¿Cuál podría ser el destino de López Obrador? Pues interesantísimo esto, porque estamos en una situación similar en algunos aspectos, en un contexto social y económico totalmente distinto, y yo diría que la línea que ha señalado López Obrador y que apoyamos todos en el gabinete del gobierno legítimo y los seguidores es buscar una gran transformación desde abajo, pacífica básicamente, sin el sacrificio, sin la sangre, sin la persecución, hasta donde lo podamos nosotros evitar, si no seremos los provocadores, pero sí el pueblo de México, harto de lo que está pasando, tiene la posibilidad de levantarse en un movimiento cívico,
y sacudirse a estos tiranos. No sabemos, ni siquiera tiranos, que sería un nombre muy para ellos demasiado, sino aprovechados, beneficiarios de los negocitos y de los negocios oportunistas, y nos los vamos a sacudir. La gente lo quiere, lo ve, así lo van a hacer, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, gracias a usted. Bueno, pues estas fueron las evocaciones requeridas de don Bernardo Batis. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Voy a leerles unas breves líneas de un texto escrito el año pasado con motivo del 50 aniversario de la muerte de José Vasconcelos. Dice así, es muy breve. En política alentó Vasconcelos la participación de los ciudadanos independientes en la oposición. Sin duda fue un inspirador indirecto del antiguo Partido de Acción Nacional, aquel que luchaba por la democracia, por el respeto a la dignidad humana y por principios de justicia social. No hay que olvidar que Vasconcelos fue maderista y que Gómez Morín, fundador del PAN en 1939, había sido colaborador de Vasconcelos y partícipe en su campaña opositora 10 años antes. Quienes asisten hoy a los grandes estadios deportivos deben saber que el primer estadio para practicar el atletismo y otros deportes fue construido hace apenas un par de generaciones, cuando Vasconcelos era secretario de Educación Pública, en lo que es ahora el conjunto habitacional Benito Juárez, a un lado de la actual avenida Cuauhtémoc, en ese entonces Calzada de la Piedad. Mucho logró sin duda cambiar en México este intelectual de primera línea. Impulsó el muralismo, la música mexicana, la literatura, la generalización de la enseñanza a todas las clases sociales, el deporte y el reconocimiento de México en el mundo. Capitaneó a un grupo de jóvenes profesionistas y estudiantes que dieron en su momento un alto y valioso contenido a la Revolución Mexicana. Sin embargo, el impulso así... Claro. Así es que mi formación fue estupenda. ¿Su familia es de la ciudad? Sí. Mi madre es tlaxcalteca, de Calpulalpan, en Tlaxcala, y mi padre es de la Ciudad de México. Aquí se conocieron y fuimos 6 hermanos, entonces aunque mi padre era un empleado con un salario medio, éramos muchos. Entonces tuvimos la mayoría que estudiar en escuela pública. ¿En dónde En la primaria, en una escuela de la colonia Álamos que se llamaba, ya no existe, se llamaba Escuela Estado de Chiapas, pero está aquí en la Ciudad de México. La secundaria 1, en Regina 111, ahí tuve maestros estupendos, por ejemplo, como don Leopoldo Ancona, de biología, que era un médico comunista, del Partido Comunista, y un hombre muy destacado y muy sabio. Alba de la Canal, el pintor, el muralista, a Carlos Madrazo, el legendario, ahí daba clases de Historia de México. La primera vez que yo hablé en público fue por instancias de él, que nos hacía cada lunes que alguno de los muchachos de tercero habláramos en la escuela. Luego en la preparatoria estuve en San Ildefonso, en la preparatoria 1 también, y de ahí pasé ya a Ciudad Universitaria a estudiar Derecho. Fue una experiencia muy importante. En la preparatoria, maestros de muy buen nivel. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Ismael. El maestro recordarán que estuvo ya con nosotros el año pasado, junto con don Jesús González Esmal, en el programa que dedicamos a los 70 años de fundación del Partido Acción Nacional. El maestro Batis militó en ese partido de 1965 a 1992. Sí. Y bueno, hoy vamos a dedicar el programa a conocer su trayectoria, las claves de su vida, las claves que lo llevaron al PAN y las claves que lo hicieron salir de ese partido. Como ya digo, él fue procurador de justicia del gobierno del Distrito Federal en la administración de Andrés Manuel López Obrador de 2000 a 2006. Sí. Después formó parte de la campaña y del movimiento que después se organiza a partir de la ruptura con el gobierno
y que lleva a la organización del gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador y en cuyo gabinete don Bernardo funge como secretario de Justicia y Seguridad. Y también don Bernardo fue candidato por el PRD, Convergencia y PT, ¿verdad? Sí, y Grupo Ciudadanos. Y Grupo Ciudadanos, sí. Fue candidato en 2009 para jefe delegacional en Benito Juárez, no se ganó. No. Pero bueno. Y bueno, don Bernardo nace en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1936. Muchas gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto y gracias por la oportunidad de compartir algunas remembranzas y algunas ideas, ¿no? Muy bien. Cuéntenos primero, maestro, su formación académica, intelectual, ideológica, ¿qué lo lleva a la militancia del PAN? ¿Qué autores son sus influencias fundamentales? Sé que es lector de Chesterton, por ejemplo. Soy lector de Chesterton y ahora que leíste algo de Vasconcelos, pues también he sido admirador y lector de Vasconcelos, que tiene algunas cosas estupendas. Es que es imposible no serlo, ¿no? No, así es, ¿no? Así es. Tengo amigos en Nuevo León que son de izquierda y que son lectores y en muchas cosas inspirados por José Vasconcelos, ¿no? Y yo te podría decir, yo soy hijo de las escuelas públicas, estuve siempre desde la primaria, la secundaria, la preparatoria en la UNAM, y siempre estudié en escuelas públicas y le debo, por tanto, al Estado mexicano a la educación gratuita, el poder haber sido profesionista y tratar de servir a México de alguna manera en respuesta a esa educación a la que yo tuve acceso y que no hubiera podido tenerlo de ser una escuela privada cara como están ahora. Ha sido frenado y traicionado frecuentemente. Aún estamos en espera de que se cumplan todos los sueños de José Vasconcelos. Tenemos otra vez a los militares en las calles, la democracia padece los mismos atropellos y mistificaciones que en 1929, y los gobernantes, con todo y sus maestrías y doctorados, encarnan la misma violencia y el mismo militarismo autoritario, la misma codicia y la misma desvergüenza que Vasconcelos combatió. El autor de estas líneas es nuestro invitado de hoy, el maestro Bernardo Batis, ex procurador de Justicia del Distrito Federal, y el programa de hoy vamos a dedicarlo a conocer las evocaciones que a su juicio se ha requerido consignar para saber quién es él, para saber quién es Bernardo Batis. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Plaza de Armas. Estas son las evocaciones requeridas de Bernardo Batis. Hola, maestro. ¿Qué tal?